Acaba de mencionar el CADE electoral virtual que se ha estado llevando a cabo ayer, se ha estado llevando a cabo hoy, y hoy ha sido interesante porque han ido las propuestas por la generación de empleo por parte de Forsyth, Mendoza, Fujimori y Guzmán. Ya sabemos, ayer conversábamos con Johnny Lescano la controversia sobre por qué, por ejemplo, él no estaba ahí, pero bueno, hubo un corte de las encuestas y así son las cosas. Vamos a conversar con Alfredo Torne, exministro de Economía y Finanzas, a quien le damos la bienvenida esta noche. ¿Cómo está, Alfredo? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Enrique, y gracias por la oportunidad y un fuerte saludo. Antes de pasar a las propuestas electorales que ya se han conocido hoy, quería saber su posición, su opinión sobre la posibilidad de que el sector privado pueda involucrarse más con el tema de las vacunas. Uno, claro, hay que ver ahí cuáles son las posibilidades legales. Tenemos muchos, entiendo yo, laboratorios que están negociando de gobierno a gobierno, como fue el caso pues de China. Hay, no sé cuál es el abanico en términos internacionales de cómo esto podría darse, porque claro, y repito lo que vengo repitiendo hace algunos días, hoy ya se está hablando finalmente de la vacunación de los adultos mayores, y en las redes se multiplican las denuncias, entre comillas, de vacunados que, por ejemplo, están vinculados de alguna manera al sector salud, pero no tienen nada que ver con la primera línea. Y al final eso, mal que bien, es legal, porque la fase 1 aprobó primero a todo el sector salud, no solamente la primera línea, todo el sector salud, ese 500.000 de personas, que luego serán los 250.000 de las Fuerzas Armadas, luego serán los miembros de mesa, luego serán los 250.000 de Serenazgo. Pues evidentemente estamos hablando de más de 1 millón de personas que se van a vacunar antes que los adultos vulnerables, y uno se pregunta, ¿por qué no el sector privado sí podría entrar? A ver, yo creo que hay que atacar un problema que lo estamos viendo en otros países. El único país que realmente ha logrado el despliegue para distribuir la vacuna es Israel. El resto de países, incluyendo Estados Unidos, están muy rezagados. Y lo que nosotros sabemos es que mientras más rápido obtengamos la inmunidad, mejor nos va a ir, es decir, ya la economía puede empezar a normalizarse y vamos a poder ganar los empleos que hemos perdido, etcétera. Yo pienso que el gobierno se ha enredado en el tema de las compras de las vacunas. Yo pienso que debemos de separar la compra de la vacuna del apoyo logístico. El gobierno puede ser el único comprador, y qué bueno que compre en bloque, porque eso le permitiría mejores condiciones de negociación. Obviamente, otros grupos de negociadores, porque los que hemos visto pues se están beneficiando de ellos mismos. Pero en teoría, si es que compramos en bloque a los laboratorios, vamos a obtener mejores condiciones para el país. Y el gobierno podría darle las vacunas a los distintos distribuidores, llámese farmacias, llámese, por ejemplo, el ejército para ir a zonas remotas, o llámese directamente a compañías logísticas que puedan llevar la vacuna. Hay muy buenas compañías logísticas hoy día que pueden llevar las vacunas en refrigeradoras y distribuirla a todo el país. Me parece que es un reto bastante grande para que un Estado que finalmente es disfuncional pueda abarcar todo el tema por sí solos. Y yo creo que sí debería, no solamente de apoyarse del sector privado, sino apoyarse de las Fuerzas Armadas, que han cumplido un rol muy importante en momentos como este. Bien, ¿no? pero entonces para rematar aquí, ¿es irreal entonces, según su entender, las propuestas de quienes señalan que el sector privado debería poder comprar las vacunas y distribuirlas entre los trabajadores de las empresas, por ejemplo? Bueno, pero es que no veo por qué el gobierno no puede comprar todas las vacunas y se las vende a su vez al sector privado para que ellos hagan el despliegue en sus empresas, y el sector privado paga lo que corresponde por esas vacunas. Me parece que es una buena iniciativa que los empresarios le paguen las vacunas a sus trabajadores para lograr inmunidad dentro de sus empresas. Bueno, y ya entrando al tema de CADE, sin duda Verónica Mendoza seguramente estaría en desacuerdo, ¿no?, con ese protagonismo o ese papel del sector privado. Y ha señalado que hay quienes quieren convertir esto en lucro, ¿no?, aprovechar el vacuna gate para convertir esto en lucro. Pero bueno, ella ha propuesto una inyección adicional de bonos para las familias,
una inyección de créditos más baratos para MIPES, ampliar periodos de gracia de Reactiva Perú y un plan de de empleo temporal masivo con inyección de 2.000 millones de soles para generar 800.000 puestos de trabajo de ejecución rápida y además incrementar, bueno, eso es una meta, ¿no? La inversión pública en 2 puntos porcentuales del PBI. ¿Cómo la vio a Verónica Mendoza? A ver, yo quisiera tomar un paso para atrás. Sí. A mí me parece muy importante de que la ciudadanía vea estos debates, porque estamos muy acostumbrados a que los presidentes llegan a la presidencia y desconocen todos los compromisos que hacen. A mí me gustaría ver es que cada uno de estos candidatos haga un manifiesto de estos son los 10 compromisos que yo voy a hacer como candidato llegando el 28 de julio a la presidencia. Y que se les tome, como se dice, que se les tome la temperatura. Si el señor Forsyth dice que va a crear 200.000 puestos de trabajo, pues que sea, número 1, 200.000 puestos de trabajo y que el ciudadano, el votante, audite que su candidato implemente el programa de gobierno, porque nosotros no solamente votamos por una cara, sino votamos por una institución que es la Presidencia de la República y porque nosotros los ciudadanos nos identificamos con ese programa. Entonces no puede ser de que nos identifiquemos con un programa y llegando al gobierno, pues nos cambian el programa y gobierna otro, ¿no? Que es lo que ha pasado en los últimos 5 años. Bien. En ese contexto, ¿cómo ha observado entonces las propuestas de Verónica Mendoza? Mire, a ver, yo pienso que ella tiene una visión de izquierda, en mi opinión es una izquierda anticuada, pero lo que no logro entender de la candidata Mendoza es cómo va a financiar todo esto. Porque ella dice finalmente que va a utilizar los ahorros, del sector público, que son como 70.000 millones, que efectivamente hoy día lo son, pero el día que ella llegue al gobierno van a ser mucho menos, van a ser cerca del 10% del PIB. Ella está hablando de 15.000 millones de soles en bonos para empezar, ¿no? Correcto. Entonces, a mí lo que me da la impresión es que no solamente... Perdone, y 30.000 millones de soles en créditos para MIPES, ¿no? O sea, estamos hablando de 45.000 millones de soles ahí nomás. Bueno, pero cada día ella saca un programa más, porque también tiene un programa de empleo, tiene un programa, quiere 6% del PBI para educación, 6% del PBI para salud, o sea, simplemente sus cuentas, en mi opinión, no suman, ¿no? Entonces, me parece que es un poco ligero que una candidata diga, yo voy a ofrecer todo lo que pueda para conquistar el voto, pero a la hora de la hora no voy a poder implementar esos compromisos. Por eso digo, ellos deberían de establecer sus compromisos claramente, ¿no? En un momento No, es bastante interesante ir a los números porque efectivamente estamos en un periodo de recaudación a la baja, ¿no? Mire, a ver, el número de recaudación de ingresos del sector público es 18% para el 2020. Ya se comprometió 6% en educación, 6% en salud, nos queda solamente 6%. Hay que preguntarle cómo es que va a manejar un Estado con solamente 6% del PBI, ¿no? Forsyth dice 2 millones de trabajo, usted lo acaba de decir, 2 millones de puestos de trabajo en 2 años. Eso es posible, dice, su gobierno obligará al Estado a comprar localmente en programas como Perú sin hambre, que priorizará la producción de agricultores y pescadores locales. Esa es siempre, digamos, una buena intención, ¿no? La de, digamos, abrir la cancha con respecto a los proveedores, pero eso también suena, digamos, como a poco, ¿no? O sea, no sé si comprarle más a los pequeños va a ser suficiente, ¿no? A ver, hay un tema que es transversal a los 4 candidatos en este debate, y es que pareciera que ellos viven en un país distinto al que vivo yo. Para mí, el país que ellos van a encontrar el 28 de julio es un país golpeado con la pandemia, vamos a tener 1 millón de trabajadores menos, vamos a tener prácticamente 1 millón de trabajadores menos formales de los que teníamos antes, y una economía que simplemente no va a crecer. Entonces, lo primero que ellos deberían de estar planteando es cómo van a reactivar esta economía, ¿no? Y cómo van a formalizar
a la fuerza laboral. No se trata de decir, yo Estado voy a emplear a 200.000 trabajadores, porque esos van a ser temporales finalmente. Lo que se trata es cómo va a generar riqueza este país de aquí a los siguientes 5 años. Y a mí me parece, con toda honestidad lo digo, me parece que ahí han faltado los 4. Perfecto, vamos a ir a una pausa, pero vamos en ese concierto de faltas a darle una mirada también más cercana a los candidatos Fujimori y Guzmán. Regresamos. Gracias. Volvemos con Alfredo Torne, que ha observado limitaciones importantes en las propuestas de los 4 candidatos hoy en CADE. Keiko Fujimori, Alfredo, tuvo una propuesta, yo la he visto muy clásica, por decirlo de alguna manera, clásica en el sentido de defensa cerrada del modelo, ¿no? Evidentemente se atribuye el fujimorismo a la paternidad del modelo económico, pero bueno, ha hecho promover masivamente la micro y pequeña obra, otra vez empleos temporales con obritas pequeñas. Eso me suena recontra conocido. Creo que son propuestas que se han llevado a cabo en los últimos meses con ciertas dificultades. Bueno, quiere formalizar también a través de una comisión de formalización adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros y propone destrabar proyectos de inversión. Esto, como Forsyth dice, van a generar 2 millones de nuevos empleos directos, estas micro y pequeñas obras. A mí lo que más me sorprendió de la candidata Fujimori es su defensa cerrada de la Constitución y tomando la Constitución como el instrumento que a ella la va a hacer generar riqueza, ¿no? Yo, o sea, lo tengo que decir con toda sinceridad, lo que yo recuerdo en la época en que estuvimos en el gobierno de Pedro Pablo es que la principal fuerza que desconoció la Constitución fueron ellos. Entonces me resulta muy complicado que hoy día nos diga que va a respetar la Constitución y que la Constitución es realmente el instrumento para realmente generar riqueza, cuando ellos fueron los que pisotearon la Constitución, pasaron leyes que tenían iniciativa de gasto cuando no podían, se bajaron presidentes, se bajaron ministros. Entonces, a mí me parece que hay mucho oportunismo ahí del lado de Fujimori de tratar de rescatar un legado de su padre, cuando ella, cuando fue encargada de la oposición, no respetó esos principios democráticos, ¿no? Interesante. Y para terminar, interesante recordatorio. Guzmán, él dijo nuevas inversiones para que paguen un impuesto a la renta escalonado del 5 al 30% por un periodo de 10 años. No sé si ese escalonamiento como tal incentivaría las nuevas inversiones. Claro, él habla como de cierto apoyo estatal en clústeres, ¿no? Entonces un ejemplo es esta autoridad autónoma de Gamarra, ¿no? Me imagino que tiene que ver con transferencia tecnológica y demás, no sé, pareciera pues un modelo tipo CITE, ¿no? Y bueno, crear el Banco de Desarrollo hecho bajo la reestructuración de COFIDE para todas las empresas, dice, ¿no? Y esto sería financiándolo con un subsidio del 50% de su costo. Ahí me imagino quiere atacar el tema que es un gran problema para las pequeñas empresas del Perú, que es el acceso al financiamiento, que siempre es una muralla. ¿Cómo vio esas propuestas? ¿Son también un tanto irreales? A ver, hay cosas, por ejemplo, el impuesto escalonado no es otra cosa que el régimen MIPE que nosotros lanzamos cuando estuvimos en el gobierno, que es decir, que así como tenemos una progresividad en el impuesto a la renta, mientras más ganas vas pasando a niveles de pago de impuestos mayores, pues es lo mismo que él estaría planteando. No me parece mal, pero, o sea, como dijimos nosotros, hay que atar eso con la reforma laboral y con el sistema de compensación social, que es algo que él no habló mucho, ¿no? Lo que a mí me gustó de Guzmán es que cuando se le pregunta un poco sobre este Estado ineficiente, de los 4 candidatos, el único que habló de cómo mejorar, en su opinión, la eficiencia del Estado fue Guzmán. Los otros 3 candidatos hablaron un poco de la corrupción, etcétera, pero para mí el gran reto es que sabemos que es un Estado ineficiente, que no ejecuta, que devuelve dinero, que las inversiones no se realizan. Entonces la gran pregunta que tiene el votante, y la tengo yo, es, estos señores, ¿cómo van a lograr
que sí se ejecute y que nos convirtamos en un Estado realmente eficiente. Y creo que ahí Guzmán fue, de los cuatro, el único que dio algo de luces por ese lado, ¿no? Muy interesante. Gracias Alfredo Torne por este repaso, este análisis, porque como usted señala, pues hay que tomar muy en cuenta lo que los candidatos dicen para que luego él o la presidente o la presidenta de la República rindan cuentas a la ciudadanía, porque el Perú no aguanta mucho más en este plan de irresponsabilidades. Gracias por estar con nosotros, Alfredo Torne.